Bien, lo que vamos a hacer en este video es que una vez que grafiquemos un vector, vamos a encontrar su magnitud, su dirección y su sentido. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para magnitud y dirección, y ahorita hablamos de su sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar el vector, que en este caso parte del punto A1, que está en el origen, 0,0, y llega al punto 2, que está en x4 y y-5. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer esta gráfica. En este caso parte de un punto que está en 0,0, a quien le voy a llamar A1, y un punto que está en A2, en este caso lo voy a poner en 4, y me voy a bajar hasta el menos 5 en Y. Entonces este vector tiene estas dos coordenadas, 0,0 y 4,-5. Voy a tener una línea, una flecha más bien, que va a salir del punto A1 y va a llegar al punto A2. Y bueno, este vector en rosa que estamos aquí graficando, pues es lo que vamos a conocer como nuestro vector A. Ahora, ahí está. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos aquí es un vector que tiene un ángulo. Regularmente utilizamos este ángulo con la horizontal. Entonces, este ángulo estaría denotado bien como θ, y si nos damos cuenta, viene en sentido de las manecillas del reloj, así es que tendremos que partir de 360 hacia atrás, o en su defecto, contar estos 270 más su complemento, que es esto. Cualquiera de los dos ángulos, pues como son complementarios, va a ser igual. Entonces lo primero que hacemos es sacar la magnitud del vector, y entonces decimos que la magnitud del vector A está dada por la raíz cuadrada de x2, que en este caso x2 está dado por 4, menos x1, que es 0, y esto lo elevamos al cuadrado. Y luego más la magnitud, perdón, el punto en y2, que sería menos 5, menos 0, que sería y1, y esto lo elevamos al cuadrado. De tal forma que la magnitud nos está dando la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más o menos, porque aquí tenemos el 5 por más, se nos quedaría menos 5, pero x al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Pues como bien sabemos, cuando nosotros hacemos un signo al cuadrado o cualquier potencia par, se vuelve un número positivo. ¿Por qué? Porque multiplicamos en este caso menos por menos y nos va a dar más. Entonces aquí tenemos 4 al cuadrado, que son 16, y como decíamos menos por menos nos va a dar más 25. De tal manera que la magnitud de este vector va a ser la raíz cuadrada de 16 más 25, que nos va a dar 41. Nosotros podemos radicalizar esto, simplificar en radicales, o bien podemos poner el valor en decimal de la raíz, que sería 6.4. Entonces, con esto nosotros ya sabemos que este vector que hemos trazado aquí tiene una magnitud de 6.4 unidades. Ahora, para sacar este ángulo que tenemos aquí, lo que nosotros vamos a hacer es θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de y2 menos y1, que dijimos que y2 menos y1 era menos 5, entonces aquí vamos a poner menos 5, y aquí mismo vimos que x2 menos x1 era 4. Entonces vamos a poner que la tangente de este vector, o la tangente a la menos 1, nos va a dar menos 1.25. Ahora sí aplicamos inversa tangente y esto nos da menos 51.34 grados. Eso significa menos 51.34 grados. Les decía, eso significa que estamos contando en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto estamos contando este ángulo que viene por debajo
de el eje de las X positivas. Si nosotros quisiéramos tener este ángulo en positivo, pues lo que tendríamos sería a los 360 grados de todo el cuadrante le restaríamos los 51.34 y lo que estaríamos encontrando sería ese ángulo que complementa al de 51.34. Al final de cuentas va a ser exactamente lo mismo. Y esto sería el ángulo desde el punto de partida hasta el punto de llegada de 308.62 65.9 grados. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces en este momento yo sé cuánto vale la magnitud del vector y sé cuánto vale el ángulo de este vector. Si yo quiero decir, oye, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido está en el cuarto cuadrante de mi plano cartesiano. O en su defecto está en X positivo y Y negativo. Entonces, eso es lo que nos da el sentido. El sentido es hacia dónde estamos dirigiendo el vector. Si nosotros tuviéramos un ángulo positivo, pues estaremos trabajando hacia los positivos en X y probablemente los positivos en Y, o los negativos en X y los positivos en Y. Entonces, con eso nosotros podemos identificar los elementos de un vector, que serían la magnitud, su dirección y su sentido. Lo mismo va a pasar cuando tengamos un vector que tiene coordenadas tridimensionales, pues aquí en la magnitud la estaríamos añadiendo la sumatoria o la resta de las coordenadas en Z. Y cuando hablamos del ángulo tendremos que definir si el ángulo lo estamos haciendo con respecto a X, como en este caso, o si lo estaríamos haciendo con respecto a Y, o si lo estaríamos haciendo con respecto a Z. Y cuando fuera un vector que está fuera del origen, su inicio, pues lo que estaríamos haciendo sería proyectar una línea paralela al eje de las X, paralela al eje de las Y obtener el ángulo que tiene. Espero que con esto quede más o menos entendido lo que es la magnitud, la dirección y el sentido de un ángulo para poder pasar a la siguiente actividad de gráficas tridimensionales.